Bueno, acá vamos a hablar un poco, vamos a resolver este problema de aplicación que está ahí, que apenas se lee, pero sé que lo voy a leer de nuevo. Habla de 100 gramos de hielo que están a una temperatura inicial de menos 20 grados centígrados. O sea que recién la saco del freezer. Recién saco del freezer, soy hielo, lo dejo olvidado arriba de la mesa y la temperatura ambiente es 37 grados centígrados. Entonces, el ítem A me dice hallar el calor intercambiado entre el agua y el ambiente cuando se alcanza el equilibrio térmico. No me habla mucho de equilibrio térmico, pero me dice se alcanza el equilibrio térmico, sin especificarme qué sería eso. Ve, hallar la variación de entropía del universo. Tampoco me habla de qué es el universo, ni nada. Entonces, primero lo que vamos a hacer es ver qué está pasando ahí, qué pasa ahí. ¿Cuál es la situación final de esos 100 gramos de hielo? ¿Cómo termina la historia ahí? Eso es lo que primero tenemos que darnos cuenta. Eso se dejó en el ambiente. Cambio de estado, perfecto. Va a quedar agüita. Pero me dice alcanza el equilibrio térmico. Vamos a especificar un poco qué es ese equilibrio térmico. ¿Dónde está? O sea, a qué temperatura se alcanza ese equilibrio térmico? Pregunta, ¿a qué temperatura se alcanza ese equilibrio térmico? 37 grados. 37 grados, bien Malena, porque es la temperatura ambiente, ¿sí? 0 grados, Martina, es la temperatura a la cual cambia estado el agua, pero después se sigue calentando, o sea, vos cuando tocas el agua no va a estar a 0 grados, vos volvés y la agüita esa que estaba dentro, era hielo antes, dentro de una hora o menos capaz, ya va a estar a 37 grados. ¿Cuál es la temperatura ambiente? Un agua caliente. Entonces, la parte A, lo que tenemos que primero determinar es que el equilibrio térmico, siempre que hay un ambiente, o sea, siempre que está el ambiente participando, la temperatura de equilibrio es igual a la temperatura del ambiente. Eso va a pasar siempre. Bien, entonces ahí lo que vamos a hacer es calcular el calor intercambiado, ¿sí? Y tener en cuenta que el agua tiene 3 etapas, va a tener 3 etapas. Voy a necesitar calcular acá el calor de cada una de esas etapas. B, y la parte de la variación de entropía del universo, vamos a calcular la variación de entropía de todo lo que participa. Entonces, voy a hablar un poquito de S, delta S del universo. Delta S del universo, porque genera muchísimos problemas. Delta S del universo. Genera a la gente enormes problemas, y o sea, está definido de una forma tal para que ustedes se confundan, para que la gente se confunda. O sea, la forma que está definida de entropía, de variación de entropía del universo, y que se hable de variación de entropía del universo, el único objetivo que tiene eso, esa palabra rimbombante que se llama universo, es que la gente que estudia termodinámica se confunda y haga mal los problemas. ¿Sí? De entropía del universo. La variación de entropía del universo es la variación de entropía de todo lo que está participando ahí. Sea quien sea que esté participando. ¿Y qué quiere decir que esté participando ahí en ese proceso termodinámico? Quiere decir que está intercambiando calor. Todo lo que está intercambiando calor está participando. Lo que no intercambia calor no participa. Entonces, vamos a calcular la variación de entropía de todos los que participan. Sí, le vamos a llamar universo, pero no importa cómo se llama, el S universo, el S de Pindonga. No importa cómo se llama.
Y no importa si es delta S del sistema o delta S del ambiente, tampoco importa. Lo único que importa es que el delta S tiene que ser el de todos los participantes sumados. Participa el ambiente, está delta S del ambiente. Participa el hielo, entonces vamos a calcular delta S. Los que participan ahí, si intercambian calor entre ellos, son el ambiente y el hielo. Entonces tenemos que calcular delta S del ambiente y delta S del hielo. Y a eso lo vamos a llamar, o lo llama, delta S del universo. ¿Sí? Pero siempre todos los que participan, todos los que intercambian calor entre sí. ¿Sí? Tienen que intercambiar calor entre ellos. Entonces, vamos a ver eso. Entonces, primero vamos a calcular la parte A. Y después vamos a hallar la entropía, variación de entropía. Entonces, vamos con la parte A primero. El calor intercambiado entre el hielo y el ambiente. Voy a hacer el gráfico temperatura versus módulo del calor intercambiado. Voy a poner acá, están los 37 del ambiente y los 0 del ambiente. 0 grados centígrados. Y acá al lado voy a poner en Kelvin, porque me interesa también. Porque para calcular entropía necesito a los queridos Kelvin. Acá van a ser 37 grados centígrados, 310 Kelvin. Siempre que calculan entropías, pongan los Kelvin al lado. Entonces se acuerdan de que tienen que usar Kelvin para calcular las variaciones de entropía. Y acá, este es el punto inicial del agua, es menos 20 grados centígrados, que en Kelvin es 250. Esto es la temperatura de cambio de estado del agua. Esta es la temperatura final que va a alcanzar, la temperatura del ambiente. Y entonces vamos así. Primero el agua va a tener un calor sensible, ¿sí? Todo el mundo se acuerda de esto. Luego una etapa de calor latente y por último una etapa también de calor sensible cuando ya se descongela completamente. Y el ambiente va a tener esta evolución. Y no se olvide que el calor, ¿sí? El agua recibe calor y el ambiente cede calor. Tiene que ceder la misma cantidad. Pero básicamente este es el proceso del ambiente. Y en verde estoy dibujando el proceso del agua. Bien, el agua tiene tres etapas. Tiene la etapa 1, tiene la etapa 2 y tiene la etapa 3. ¿Sí? Todos sabíamos calcular los calores de esas distintas, tres diferentes etapas para el agua. Entonces, vamos a calcular primero la parte de los calores del agua, ¿sí? El calor de la etapa 1, llamando directamente la SM por Cp del hielo, que es agua sólida, por delta T. La masa son 100 gramos, por Cp del agua sólida, que es 0,5 calorías sobre grado centígrado, por delta T es 0 menos 20 grados centígrados, entonces este calor 1 me queda 100, 1000 calorías. Entonces, la temperatura, la cantidad de calor intercambiada por esto es, esperen que acomodo un poco esto, la temperatura intercambiada por esto es 1000.
Calor de la etapa 2 era el calor latente, masa por elección, es 100 gramos por 80 calorías sobre gramo. Estos, me imagino que se acordarán. Estos son 8000 calorías, que se le suman a las 1000 y me dan 9000. Y por último, Q3 es M por Cp líquido por delta T, que es 100 por 1. No voy a poner los números acá porque no me entran, pero es 100 por 1 caloría sobre gramo grado centígrado, por delta T, que es 37, es 3700. Entonces, esto es 12700. ¿Sí? Yo hago muy rápido eso porque ya sé que ustedes la tienen re clara con ese cálculo de calorimetría. Re clara. Bien. Entonces, lo que vamos a ver ahora es que el Q del agua es igual a 12.700 calorías, que es la suma de las tres etapas. ¿Cuánto vale el Q del ambiente? Entonces, o sea, el agua recibió 12.700 calorías. ¿De quién se las dio? Lo mismo pero negativo, exactamente, Axel. Lo mismo pero negativo, menos 12.700 calorías, porque el ambiente le dio al agua esos 12.700 que el agua necesitó para ir desde menos 20 a 37, pasando por esas tres etapas. Bien, y esta es la respuesta a la parte A. El calor intercambiado por los dos. El calor intercambiado por el agua es 12.700 calorías, recibe 12.700 calorías, y el calor intercambiado por el ambiente es menos 12.700 calorías porque se la cede al agua. Exactamente, es ley de conservación de la energía. Acá en estos calores siempre en algún momento hay una suma cero de los calores. Vamos a ver qué pasa con la entropía. Es decir, Q agua más Q ambiente, si yo hago la suma de las dos cosas, la suma de todos los calores, de todo lo que participa, más Q agua, esto me da cero. ¿Sí? Si yo hago la suma de todo lo que participa en el ambiente, más lo que esté ahí calentándose o enfriándose, la suma va a dar cero. Por la conservación, como dice Axel, por la conservación de la energía. Ahora vamos a ver qué pasa con la entropía. Con la energía pasa esto. Y entonces, como que no voy a poner una fórmula para cambiar el ambiente, directamente la despejo. O sea, siempre puedo, de uno de los calores, los puedo despejar. ¿Sí? Calcular los otros calores y uno de los calores los puedo despejar. Entonces, ahora vamos a ver qué pasa con la entropía. Ahora, la entropía sí la vamos a calcular, tanto la del ambiente como la del agua. Entonces, la parte B. Calculo delta S de todo lo que participa. Todo, no me importa si es ambiente, agua, lo que sea. Todo lo que participa. ¿Participa esto? Sí, bueno, le calculo la entropía. Bien, entonces, ¿quién participa? Participa el agua y participa el ambiente. Entonces va a ser delta S del agua más delta S del ambiente. Delta S uni
total o universo va a ser delta S agua más delta S ambiente. Bien. Entonces vamos a hablar de las fórmulas de entropía de cada una de esas dos cosas. El agua, fíjense que son tres procesos, ¿sí? Tres etapas. Una etapa es de calor sensible, o sea que va a tener la fórmula de entropía para calor sensible. Hay una segunda etapa que es de calor latente, que tiene su propia fórmula de entropía para calor latente. Y la tercera etapa vuelve a ser de calor sensible, que se va a usar la fórmula de entropía para calor sensible. Y el ambiente siempre isotérmico, o sea que va a ser delta S igual a Q ambiente dividido T. Entonces, vamos a hacer los cálculos, vamos a calcular cada una de esas cosas. Entonces, esto tiene tres etapas, 1, 2 y 3. Van a ver 1, 2 y 3 entropías. Y esto, lo importante es que es isotérmico. Eso es lo importante en el caso de la entropía del ambiente. En la entropía del agua van a haber tres etapas. Bien, entonces voy a volver a poner el grafiquito. Voy a poner acá chiquitito el gráfico. 1000, 9000, 12700 y 253 Kelvin, 273 Kelvin y por último esta que es 310. Este es módulo Q en cada vez. Bien, entonces voy a calcular acá cada uno de esos tres etapas. Para el agua, la etapa 1, la etapa 2, la etapa 3. Y fíjense que ya puse las temperaturas en Kelvin, porque para calcular entropía a mí lo que me sirve es la temperatura en Kelvin. Y este es para el ambiente, ¿no? Bien. Entonces, vamos a calcular entropía del agua. O sea, la variación de entropía del agua en ese proceso. Vamos con delta S1, que es esta parte que es calor sensible. Y se acuerdan que era MCP logaritmo natural de T final dividido T inicial. La masa de MEF eran los 100 gramos por 0,5 calorías sobre gramo Kelvin por el logaritmo natural de T final es 273 dividido 253. Esto me da 50 por logaritmo natural de 273 dividido 253, 3,8 calorías sobre T. ¿Sí? Entonces esto me da delta S1, 3,8 calorías sobre Kelvin. Ahora vamos con delta S2, es isotérmico, entonces es Q sobre T, que Q, los 8000 calorías, y qué temperatura, 273 Kelvin, la temperatura de cambio. Entonces, como habíamos dicho, los cambios de fase van, el calor que reciben el cambio de fase
dividido la temperatura a la que ocurre el cambio de fase. El calor que recibe el cambio de fase es esta diferencia, 8.000 calorías que se la hemos calculado de la etapa 2. Este es el calor de la etapa 2. Y dividido la temperatura, en este caso, la temperatura a la que ocurre ese cambio de fase. Hacemos esta cuenta y nos da 8.000 dividido 270. Y me da 29,3 calorías sobre Kelvin. Perdón, Sí, ¿no eran 100 gramos? ¿Dónde? Arriba, en la etapa 1 puso 1000 gramos. Ah, uy, sí. Perdón. Sí, 100 gramos. Pero igual lo calculé con 100 gramos, ¿eh? Ese 3,8 está calculado con 100 gramos. Escribí ahí 1000 gramos, pero que se me chanfleó un 0. Gracias. 29,3. 29,3 calorías sobre Kelvin. Y por último, delta S3 es MCP, logaritmo natural de T final sobre T inicial, es igual a 100 gramos por una caloría sobre gramo Kelvin por logaritmo natural. Y ahora, la temperatura final es 310 y la temperatura inicial es 273. O sea, 310 Kelvin de temperatura final, 273 Kelvin de temperatura inicial. Y esto me da, acá hago 100 por logaritmo natural de 310 dividido 270. 12,7 calorías son. Entonces tengo a la etapa 1, la etapa 2 y la etapa 3. ¿Sí? El de esto y de esto. Cada uno con la fórmula que le corresponde. ¿Sí? Entonces yo tengo que delta S del agua es la suma de todos los delta S. Delta S de la etapa 1 más el delta S de la etapa 2 más el delta S de la etapa 3. Las tres delta S son positivos porque las tres reciben energía. Entonces toda 3,8, 3.8 más 29.3 más 12.7 me da 45,8 calorías sobre Kelvin. Este es delta S agua. ¿Sí? Es uno de los participantes, 45,8. Ahora, seguro voy a calcular el delta S del ambiente. Delta S del ambiente. El ambiente pierde calor. ¿Sí? El ambiente pierde calor. Por tanto, su entropía va a ser negativa. Pero vamos a ver si es lo mismo que la del agua. ¿Sí? Si es menos 45,8. Sí, exactamente, Axel. Bueno, la pregunta acá de Axel es que, ¿qué pasa si cede calor? Por ejemplo, si fuera una congelación, ahí la variación de entropía es negativa, como vos decías. Exacto. Bien, que también quería aclarar, ¿no? Si fuera una congelación sería negativa. Acá es positiva porque es una fusión, ¿sí? Y gana energía la. Bien, pero ahora, el ambiente va a tener una variación de entropía negativa, o sea, va a disminuir su entropía el ambiente. O sea, el agua va a aumentar su entropía. El agua ya calculamos la entropía y aumentó la entropía del agua. La del ambiente va a disminuir, ¿sí? La variación de entropía del ambiente va a ser negativa acá, porque el ambiente va a ceder calor. Pero ahora vamos a ver si esa entropía compensa la que gana el agua. O sea, si el ambiente le da entropía al agua, podemos hablar de eso. Vamos a ver ese cálculo. Ahora vamos a calcular delta S de ese ambiente. Y siempre el ambiente es isotérmico y está siempre a la temperatura. Entonces va a ser el calor que intercambia el ambiente
dividido la temperatura del ambiente. Eran menos 12.700 calorías dividido 310 kelvin. Entonces, delta S del ambiente me queda charán, 12.700 dividido 3 40, no, menos 40,97. Menos 41, vamos a ponerle. $45,8 el agua, menos 41 la del ambiente. Entonces sí puede ser, es negativa la entropía del ambiente, pero no alcanza, es en valor absoluto más chica que la del agua. Es decir, la entropía del universo, si yo sumo todas las entropías, esto aumentó. Entonces, delta S del universo es igual a delta S del agua más delta S del ambiente. Esto es lo que habíamos visto. Entonces, esto es 45,8 calorías sobre Kelvin menos 41 calorías sobre Kelvin. Esto es 4,8 calorías sobre Kelvin. Y esta es la entropía delta S del universo. Ese 4,8. Es decir, si bien el universo participó básicamente, pero participó, el calor que recibió el universo es cero. ¿Sí? El universo no recibe ni ese calor porque todo se intercambia calor entre sí. Pero aún así su entropía aumentó. Y eso va a pasar siempre. Eso va a pasar siempre. Segundo principio de la termodinámica. Delta S universo siempre aumenta. En el mejor de los casos es cero. Delta S, o sea, delta S uni mayor o igual a cero, esto es lo que podemos afirmar, y acá hay dos opciones. Si delta S uni mayor estricto que cero, es un proceso irreversible, y si delta S uni es igual a cero, es un proceso reversible. Y proceso irreversible sería el agua se derrite, me dejo olvidado agua, me dejo olvidado una idea con hielo en el ambiente y se derritió. Ese es un proceso irreversible, como lo habíamos calculado. Una persona se cae en la pileta, es otro proceso irreversible. Se me enfrió el café, otro proceso irreversible. Y en todos esos casos, los procesos irreversibles se llaman reales también. Reales. Esos son procesos reales que suceden en la realidad. En todos esos casos, el delta S del universo es estrictamente mayor que cero. O sea, en todo suceso real que puede ocurrir, ¿sí? Todo lo que pueda ocurrir físicamente, siempre el delta S del universo es positivo. En todo proceso que pueda ocurrir físicamente, el delta S del universo es mayor a cero.
que pueda ocurrir en la realidad física. ¿Sí? ¿Los procesos reversibles pueden ocurrir en la realidad física? No, no pueden ocurrir en la realidad física. Son ideales. Pero no pueden ocurrir en la realidad física. Y el caso del ese universo negativo es un proceso que están pasando la película al revés. Ese ya se llama totalmente imposible. ¿Sí? Un proceso que el ese universo disminuye, la película está pasando. Bien.